Hari Om Tat Sat, bienvenidos a esta clase. Hoy es fundamentalmente una clase teórica de yoga. Primero, antes de empezar a exponer el tema que estábamos viendo en la clase anterior, que tenía que ver con las 7 etapas o los 7 bhúmicas. Estos son los bhúmicas o fundamentos del Hatha Yoga. ¿Por qué estoy explicando esto? Yo estoy explicando esto porque, y tiene que ver con que hoy voy a contestar una pregunta de María Ángeles Vega, que hizo una pregunta fundamental en el chat y que me disparó muchísimas cosas, ¿no? Y que es lo que, esa pregunta es el núcleo de la intención que en este caso yo tengo de hacer estos teóricos. Ese es el núcleo. Pero déjenme explicarles por qué me tomo este tiempo en contar qué son los bhúmicas del Hatha Yoga. ¿Con qué se relacionan con los yamas y niyamas, que son las actitudes mentales y las actitudes expresionales, de expresión que yo tengo que tener para mantener esos fundamentos o bhúmicas del Hatha Yoga? ¿Por qué estoy diciendo esto? Básicamente porque mi intención es que no se pierda el vidya, el conocimiento del Hatha Yoga, y que el Hatha Yoga no se reduzca a una serie de asanas, de posturas e incluso una competencia de piruetas que normalmente uno ve en las publicidades. Se reduce la práctica de Hatha Yoga a algunas asanas, a algunos ejercicios de pranayama y tal vez a un poco de relajación. Y eso es todo. Y te dicen incluso, no, yo practico Hatha Yoga, que es ejercicio físico. ¡Ejercicio físico! Estamos dejando de ver la sabiduría, el vidya que tiene el Hatha Yoga. Fíjense, Yoganam, purificación, Stairyam, quietud, Dridhatta, fijeza, Dhairyam, paciencia, Lagaman, ligereza o liviandad, Pratyaksham, la experiencia energética. Pratyaksham es cuando uno entra en contacto con la experiencia en todas las dimensiones del prana. Cuando uno está haciendo algo con el cuerpo y también con la energía. Y último, nirlipta, que es cuando uno no está involucrado con el mundo. Y esto lo voy a explicar un poquito mejor más adelante. ¿Por qué digo que me hicieron una pregunta que detona y es muy coherente con todo lo que estoy explicando? Porque me preguntaron que si el objetivo del yoga es la desidentificación con los sentidos, ¿por qué en los estudios de yoga se utilizan tantos estímulos sensoriales como música, como imágenes, como saumerios, y a veces están demasiado cargados de estímulos sensoriales? En verdad, no tengo la menor idea de por qué hacen eso. Pero Swami Niranjan, en respuesta a esa pregunta, o preguntas parecidas, siempre nos contesta. Swami Niranjananda Saraswati es discípulo de Swami Satyananda Saraswati, del linaje de la Vihara School of Yoga, que es el linaje que yo sigo. Lo que él siempre cuenta es una historia que, bueno, voy a ver si la puedo contar más o menos bien, que es la historia de la sopa de pollo de Nasruddin.
Resulta que Nasruddin era famoso por su sopa de pollo, la más rica del condado. Era una sopa famosísima. Entonces, una vez al año, Nasruddin hacía una fiesta para convidar a sus amigos de esa famosa sopa. Entonces, el día de la sopa llegó y Nasruddin se la puso a cocinar. La gente invitada empezaba a llegar. Nasruddin había hecho muchas ollas de sopa de pollo, pero veía que venían más y más personas. Y entonces esas personas entraban a su casa diciendo, primero, yo soy fulano de tal, amigo de Nasruddin. Yo soy fulano de tal, amigo de Nasruddin. A medida que pasaba el tiempo, llegaban otras personas y decían, yo soy fulano de tal, amigo del amigo de Nasruddin. Yo soy fulano de tal, amigo del amigo del amigo de Nasruddin. Y así sucesivamente. Venía uno y decía, yo soy amigo del amigo del amigo del amigo de Nasruddin. Entonces Nasruddin veía que no le alcanzaba la sopa. ¿Qué hizo? Le empezó a poner cada vez más agua. Hasta que, cuando venía el amigo del amigo del amigo, llegaba a tomar agua con un poquito de gusto. Entonces uno de ellos se quejó y dice, pero esta es una sopa que no tiene gusto. ¿Cómo yo, que soy el amigo del amigo del amigo del amigo de Nasruddin, estoy tomando esta sopa que no tiene gusto? Entonces Nasruddin dijo, porque esa es la sopa de la sopa de la sopa de la sopa de Nasruddin. No sé si se entiende esta pequeña historia, pero eso es lo que estamos viviendo con el yoga en la actualidad. ¿Por qué? Las personas, cuando enseñan, decoran, utilizan elementos, cuando en verdad en el vidya del yoga, en el conocimiento y la sabiduría del yoga, nada de eso es necesario. Porque le agregan agua al conocimiento. Porque para que alcance, lo diluyen. Y cuando uno viera cuál es el origen del yoga, el fundamento del yoga, le pusieron tanta agua que ya no se le siente el gusto. En lo que pasa actualmente, las personas están tan alejadas de la fuente del yoga que a esa sopa aguada, porque ya están lejos de la fuente, lejos de la sopa original de Nasruddin, le empezaron a agregar distintas especias para que tenga un poco de más gusto. Pero el sabor original está totalmente perdido. Entonces uno ve yoga con esto, yoga con lo otro, hasta yoga con perros. Y cuando también yoga con cerveza. O sea, estamos perdiendo el origen, el fundamento y la filosofía del yoga. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque las personas son la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Ya ni se lee lo que dicen. Están tan alejadas de la fuente, del libro original. Yo tengo un libro original. Le saco fotocopia y después de la fotocopia saco la fotocopia. Después de 10 generaciones de fotocopias, yo leo la fotocopia y no puedo ver nada. Eso es lo que está pasando con el yoga ahora. Es por eso que el propósito, sobre todo de mi tradición, es volver el yoga a la fuente, al origen, al vidya, para que el vidya no se pierda. Las personas están tan lejos del conocimiento original que tienen que agregarle cosas para que tengan un fundamento.
pero esas cosas que le agregan no pertenecen a la tradición. Los saumerios, la música, las imágenes, incluso las imágenes de deidades, no pertenecen a la práctica de yoga, porque yoga no es una religión. Cada persona tiene su religión y puede practicar yoga, pero no tiene nada que ver la religión con el yoga, nada. ¿Por qué yo pondría una imagen de una deidad? ¿Porque soy hindú? ¿Hinduista? No, yo no soy hinduista. Lo hago para agregarle misticismo a mi práctica, para agregarle quién sabe qué cuando no es necesario. Acá en este salón están estos yantras, pero esto es para un propósito, porque se utiliza para un propósito, y después no hay más nada. Todo blanco. Bueno, acá hay un pizarrón y el banner, pero esto es una circunstancia. Tampoco hay música, porque si yo pongo música en una clase, yo me acuerdo, hace muchos años que yo era joven, bueno, más joven, y mi profesora hace muchos años ponía un grupo musical de aquella época que era Enya. Y yo había tenido una muy mala experiencia justo con la música de fondo de Enya. Y cada vez que iba a la clase me hacía tanto mal, porque me recordaba. Cuando las personas utilizan música, no saben qué es lo que están detonando en el otro. Primero. Segundo, si vos con la práctica de yoga querés que la persona se conecte con la profundidad de sí misma, ¿por qué la sacás con la música? Eso es porque las personas no saben el propósito del yoga. Cuando vos no conoces el propósito del yoga porque estudiaste con la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia del libro, cuando vos ya no conocés cuáles son los fundamentos y el propósito del yoga, haces eso. Te podrá resultar agradable, te podrá resultar placentera la música, el saumerio. A algunas personas sí, pero a otras personas no. Hay personas que con el olor al saumerio les da alergia o no pueden respirar. Hay personas que, como a mí, la música me recordaba algo que no había sido placentero y yo no la pasaba bien. Y no es el modo en que yo tengo que recordar ese episodio, es otro. Y así puedo contar muchas cosas. Hay gente que dice, pero a mí la música me relaja. Y a mí me relaja Netflix. Y porque a mí me relaja Netflix, yo no tengo Netflix, les digo, ¿no? O mirar una serie, no significa de que te voy a poner la serie a vos. El propósito de la práctica de asana, pranayama, pratyahara, dharana y dhyana es la introspección. De manera que la introspección, que es pratyahara, sucede cuando una persona se desconecta de los sentidos. Y cuando la mente se desconecta de los sentidos, el proceso de pratyahara comienza. ¿Por qué le pones música? Desconozco. Hay una práctica nuestra, de nuestra tradición, que se llama Yoga Nidra, que la desarrolló Swami Satyananda Saraswati. Hay otros Yoga Nidras también que no los desarrolló Swami Satyananda, pero son completamente diferentes. La práctica de Yoga Nidra es una práctica muy precisa y no se usa música. No se usa música. Y hoy en día uno ve y sabe que hay CDs o en YouTube Yoga Nidra con música. Es porque no entienden el propósito del Yoga Nidra. Si entendieran el propósito del Yoga Nidra, ¿no le pondrían música? La música se usa en otro propósito y son propósitos específicos. La música en el yoga es una práctica grupal que se llama kirtan y es una práctica de yoga que se utiliza la música, la musicalidad.
Entonces, a tu pregunta de por qué utilizan tantos elementos sensoriales en una clase de yoga, mi respuesta es porque no conocen el fundamento y el propósito del yoga. Y porque han estudiado con la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia del libro. Entonces, cuando leen ese libro, interpretan lo que les parece. Lo que nosotros debemos hacer como instructores de yoga, serios, sinceros y comprometidos, es transmitir el vidya, el conocimiento, la sabiduría del yoga. Y para eso trato de estar, porque ese es mi compromiso. Y en este compromiso vamos a seguir hablando. Habíamos terminado en Dritthata, que había hablado de Drit y Tapas, y luego Dhairyam. Dhairyam en el propósito, en el fundamento, los 7 fundamentos del Hatha Yoga, Dhairyam es paciencia. Y Swami Niranjan dice, el 4.º nivel es Dhairyam o paciencia, y este es el comienzo del Pratyahara. ¿Ven? Pratyahara, paciencia. Tenés que tener mucha paciencia porque lleva mucho tiempo desconectarte de los sentidos. Dhairyam permite que la mente se aquiete. La impaciencia se ha convertido en la naturaleza de la gente y revertirla es el esfuerzo de Dhairyam. El yama para Dhairyam es también Dritti, porque el aquietamiento de los pranas, que es Dritti, debe desarrollarse para experimentar la paciencia. Este aquietamiento de pranas se siente en los reinos de la mente, en manas, en buddhi y en chitta. El niyama es mati. Mati significa adecuación, acción apropiada, comportamiento apropiado, pensamiento apropiado. Haga lo que haga es apropiado, propicio y en armonía con el momento, el tiempo, el lugar y la situación. Es el acto correcto. Dhairyam, el estado de paciencia, se alcanza a través de la firmeza de la energía y la adecuación de la conducta. Dhairyam, el estado de paciencia, tenés que tener tiempo para reflexionar sobre el curso de acción correcto. No eres una persona reactiva en ese momento. Y esto se expresa en la vida en la forma de mati. ¿Cuál es el estado de la mente? Dritti, el mantener las energías, y más adelante voy a dar una práctica de meditación para poder aquietar las energías, para llegar a Dhirti, me equivoqué en la pronunciación, igual soy muy mala pronunciando. Y Mati, que es la adecuación de la conducta. Mati es la conducta que yo tengo que tener para alcanzar Dhairyam, la conducta apropiada. El 5.º Bhumika es Lagavan. Lagavan es ligereza y se relaciona con el resultado del pranayama. Ligereza del cuerpo, ligereza de prana, ligereza de la mente. La ligereza del cuerpo es alcanzable cuando eres capaz de llevar prana shakti, la energía vital, y oxígeno a tus células. La ligereza de prana shakti es posible cuando eres capaz de despertar los pranas. La ligereza mental es posible cuando eres capaz de seguir los yamas de compasión y perdón. Daya y Kshama. Compasión y perdón. Fíjense qué profundo lo que estamos hablando. Y después dicen que Hatha Yoga es el yoga físico. Es raro, ¿no? Daya, compasión. Kshama, perdón. La compasión y la bondad representan la naturaleza suave y ligera de la mente. El perdón también indica una naturaleza ligera de la mente, que no retiene nada contra ninguna persona o contra sí mismo.
Estos son los dos yamas para alcanzar la ligereza del espíritu. Y los niyamas son Astikeya y Dham. Astikeya significa creencia en lo bueno y en lo justo. Ahora, fíjense la profundidad. Mantener la creencia en lo bueno y en lo justo para poder sostener este estado de ligereza. Y Dham significa compartir, dar, ayudar a las personas a superar lo que les falta en la vida. El sexto nivel es Pratyaksham, la meditación, que crea la condición de Pratyaksham. Cuando practicas la concentración en los 5 koshas, las 5 envolturas de la personalidad, seguís una progresión que no es intelectual ni mental, sino experiencial. Eso es Pratyaksham, no es Pratyahara. Hay una diferencia entre Pratyaksham y Pratyahara. Pratyaksham es experiencial, mientras que Pratyahara es mental. En la actitud de Drashta estás viendo las cosas que están en 2 dimensiones, como una imagen. Esa es la conciencia testigo o el Drashta. Luego llegas a Pratyahara y ahí tenés una experiencia tridimensional. La imagen bidimensional ahora se ha convertido en tridimensional, ya que ahora podés vivir esa experiencia por un corto tiempo. No podés mantenerlo, es solo una experiencia fugaz. Pratyaksham es una experiencia en 5 dimensiones, porque todo se une acá, todo se vuelve visible, conocido y realizado. Pratyaksham es un estado mucho más elevado que el de Pratyahara. ¿Se dan cuenta lo profundo que es el Hatha Yoga? Porque Pratyaksham es una experiencia de conciencia testigo, pero no solamente hecha con la mente, sino hecha con los 5 koshas, con toda la energía. Cuando pasás de koya a koya en tu práctica de asana, construís un puente hacia Pratyaksham y no hacia Pratyahara. Estas 2 cosas van por separado. Es decir, para sintetizárselos, Pratyaksham es el estado de la experiencia en donde uno está haciendo algo y está haciéndolo con todos los aspectos de la personalidad, con todas sus energías, con las 10 energías puestas en lo que está haciendo. Esto es Pratyaksham. Y por último, para Pratyaksham hay un yama que es Brahmacharya, y déjenme que les explique un poquitito qué es Brahmacharya. Brahmacharya no significa celibato, eso es una traducción errónea. Brahmacharya en realidad significa la conducta divina. Esa conducta divina de Brahmacharya es tener la mente luminosa, no la mente burda, negativa, tamásica, sino la mente y la naturaleza sádvica. Un Brahmachari es aquel que trata de superar lo tamásico y establecerse en la luminosidad, en sattva. Todo lo que sea tamásico tiene que ser dejado atrás. Cualquier cosa que sea sádvica tiene que ser alcanzada. La conciencia de pureza y sattva es Brahmacharya. Brahmacharya es la acción divina, es estar establecido en Brahma, en lo más elevado. Por eso no es solamente, o no es traducción de celibato, sino de toda la conducta. Y para sintetizarlo, Brahmacharya es tener una conducta que no sea atraída por lo sensorial. Y el niyama es Ishvara Pradidhana. Estos 2 también corresponden a los yamas y niyamas del Raj Yoga de Patanjali. Ishvara Pradidhana es fe, creencia o confianza en lo divino.
y no tiene mucha más explicación. Ishvara Pradidhana es esa fe y la fe no tiene ninguna explicación. Eso que uno sabe y no sabe por qué lo sabe, que va a estar bien. Eso es Ishvara Pradidhana. Es la fe. No sé cómo explicarlo. Creo que no tiene una explicación. Y el último bhumika es Nirlipta, el estado de no implicación mental, más allá de la atracción gravitacional de Maya, que es Maya es todo lo que puede ser mensurable, medido. Maya a veces se traduce como ilusión. Está bien esta traducción, pero Maya es todo lo que tiene principio y fin. Por eso el Vedanta es que Maya no es lo real, porque lo real o lo verdadero no tiene principio ni fin, es eterno e ilimitado. En cambio, mi cuerpo no puede ser eterno e ilimitado y verdadero porque tiene un principio y un fin. Y así con todo lo que nombremos. Por eso el Vedanta utiliza el principio de neti neti, esto no, para llegar a la verdad. Porque todo aquello que tiene fin no puede ser lo verdadero. De manera que Nirlipta es estar más allá de la atracción gravitacional de Maya. Nirlipta es estar sin apego, sin ser atraído, influenciado por los 6 amigos. Acá es algo fantástico. La gente cree que Maya es todo este mundo, que sí, es todo este mundo ilusorio y demás, y que uno debiera vivir como si no le importara nada de lo que pasa. Y eso es un error, porque el yogi no anda por la vida indiferente, sino que anda por la vida con los brazos abiertos, involucrándose con el mundo para mejorarlo. Ustedes vean las obras de los verdaderos gurús y van a ver que entregan su vida para poder evolucionar y ayudar a evolucionar a la humanidad. Yo conozco nuestro ashram, que es la Vihara School of Yoga, que tiene 3 ashrams, uno dedicado a el intelecto, que es la escuela, la Vihara School, Vihara Yoga Bharati, que es donde se dan todas las enseñanzas académicas. La primera universidad del yoga en el mundo. Segundo, Rikyapit, que simboliza el corazón, la acción de servicio a la humanidad. Si ustedes viajaran hacia allá, verían que hay servicio a los niños, a los ancianos, a las viudas, a todas las personas que tienen necesidades. Rikyapit lo que hace es darle servicio a esas personas y es una tarea de amor increíble. Simboliza el corazón. Y Sanyaspit simboliza las manos, la acción. En Sanyaspit se generan personas que tengan el switch puesto en otro lugar, no en la adquisición de bienes materiales, sino en poder actuar de una manera como un sannyasi, de una manera desapegada. Y esto es Nirlipta. Nirlipta es tener una acción justa en el mundo, pero no que no te afecte. ¿Cómo no te afecta? Trabajando sobre vos mismo. ¿Cuáles son las cosas que vos tenés que trabajar sobre vos mismo? Primero, kama, el deseo, krodha, la ira, lobha, la codicia, moha, el apego, mada, la envidia, matsarya, la agresión. Creo que no los dije bien, pero después los voy. Deseo, ira, codicia, apego, arrogancia y celos. Ahí está, el orden. Esos son los eternos compañeros de uno que afectan en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Uno no tiene que cambiar al mundo, tiene que cambiar uno.
Esto lo vemos en todas las frases del Facebook. Pero hay muy poquitas personas que de verdad se enfrentan a los condicionamientos que traen. Hay muy pocas personas que se enfrentan a su propio deseo. Porque si se enfrentaran a sus propios deseos, no tendrían decepción. Hay muy pocas personas que se enfrentan a sus propios celos y a la envidia. Ah, es una envidia sana. Mi envidia es sana. Sí, puede ser que sea sana, pero de verdad es sana. Es sana cuando te ayuda a evolucionar, a mejorar. El apego, la arrogancia, la ira, la agresión. Esos son los condicionamientos que llevan a que uno viva de manera en la que constantemente está sufriendo con lo que pasa en el mundo. Ese sufrimiento es por el contraste de estos 6 amigos, enemigos que nos acompañan desde siempre y el mundo externo. Estos 6 al principio lo que hacen es ayudarnos a definirnos como individuo, pero luego lo que hacen es crear conflictos. Nirlipta no es andar por el mundo sin que nada me importe, no. Un sannyasin de verdad se compromete con la sociedad, pero trabajando sus propios condicionamientos. ¿Cuáles son esos condicionamientos que traemos desde el nacimiento y que nadie nos enseña? Esos que les acabo de decir. El deseo, la ira, la codicia, el apego, la arrogancia y los celos. Estos compañeros son los que te afectan y debes independizarte de ellos. Y entonces es así donde parás la identificación con esos 6 compañeros, amigos / enemigos, porque al principio son amigos porque lo que te hacen es proteger, pero después son los que crean conflictos. Y entonces el trabajar esos 6 condicionamientos hacen que puedas vivir esta 7ª condición que se llama nirlipta. Entonces vos podés actuar sin que haya gatillos dentro de vos. Los gatillos son tuyos. Si vos te enojás, no es porque esa persona te hizo enojar, sino que el enojo está dentro de vos. Los yamas para nirlipta son satya y arshavan. Satya es la verdad y arshavan representa una mente purificada. Los pranas mentales son equilibrados y armonizados. La veracidad y la sencillez abren los canales de pensamiento que estaban bloqueados. Esa es la experiencia de Satya y Arshavan. El niyama es Hri, ser como una brizna de hierba. No hay ego, no hay compromiso, sino que los juegos y las manipulaciones son irrelevantes. Te volvés como una brisa de hierba que se dobla cuando sopla el viento y vuelve a enderezarte cuando el viento cesa. Esa flexibilidad de ajuste y acomodación es Hri. Es la condición de nirlipta y has llegado al estado de sattva y pureza. No te afectan los 6 enemigos, enemigos, y experimentas Hri, en lo que nada te altera, nada afecta tu condición esencial y estás en un estado puro. Este es el resultado de la dimensión física del yoga. La siguiente etapa es la dimensión pránica, que es la que vamos a ir desarrollando en los encuentros futuros. Entonces,
cuando ustedes les digan que practican Hatha Yoga, pregúntenle a esa persona si ha logrado los 7 bhúmicas o si está trabajando hacia la adquisición de estos 7 fundamentos. Si de verdad en la clase de Hatha Yoga se menciona los yamas y niyamas. Claramente no, porque incluso yo tampoco, los menciono. A veces se dan charlas, pero no todos los días, porque las personas cuando venimos a practicar Hatha Yoga tendimos a sentirnos un poquito mejor, y está bien sentirse mejor físicamente, sentirse mejor mentalmente, pero de a poquito poder practicar en uno mismo esto, porque cuando uno como instructor lo practica en uno mismo, indudablemente se desarrolla en la enseñanza de una clase. Las personas no podemos enseñar lo que no somos. Podrán ser muy eruditos, saber mucho acerca de textos o acerca de biomecánica y fisiología. Pero si el instructor o la persona que transmite los conocimientos básicamente no ha hecho algún trabajo sobre sí mismo, le va a terminar de agregar agua a sus prácticas porque no van a ser lo suficientemente profundas. Como instructores tenemos el deber de profundizar en el conocimiento y en uno mismo para poder mantener el vidya, para poder mantener la sabiduría que tiene que ver con el yoga. Porque si no, dentro de unos años vamos a ver gente haciendo piruetas que se va a parecer más a un circo que a una práctica cierta y profunda de yoga, así como viene de las tradiciones de India tan antiguas. Hari Om Tat Sat. Cualquier pregunta, escríbanla, estoy a su disposición. Y para el encuentro que viene, hoy no me alcanzó el tiempo, en el encuentro que viene vamos a hacer una práctica. Voy a dar una descripción de los aspectos energéticos del Hatha Yoga y vamos a hacer una práctica de introspección, de pratyahara enfocada a la conciencia del prana. Espero que me alcance el tiempo. Hari Om Tat Sat, muchas gracias.